Muy buenas noches, bienvenidos a Observatorio, este programa de TV UNAM dedicado a discutir la agenda nacional vista por los universitarios. Iniciamos así la tercera temporada de este proyecto del canal cultural de los universitarios, ahora con nuevas secciones. En una fecha tan significativa como esta, iniciaremos con una discusión en nuestra sección principal, Contraste, sobre los claroscuros de la democracia mexicana. Nos acompañarán los profesores Rolando Cordera y José Woldenberg. Antes, en la sección que ahora abrirá este programa, Periodismo desde el Campus, tendremos la reflexión de la doctora Mónica González Contró sobre la formación de los nuevos ciudadanos de la democracia. Quédese con nosotros, comenzamos desde Ciudad Universitaria en vivo. Estamos de regreso en esta sección Periodismo desde el Campus con Mónica González Contró. Mónica, vamos a hablar, hoy nos propones desarrollar el tema de la formación de los nuevos ciudadanos de la democracia. Vamos a ver de qué se trata y volvemos con tu comentario. En abril de 2012 se llevó a cabo la consulta infantil y juvenil organizada por el Instituto Federal Electoral, en la que participaron alrededor de 2,5 millones de niños y jóvenes entre 6 y 15 años de edad. Tal como se desprende de su nombre, se trató de un ejercicio para conocer las percepciones de niñas, niños y jóvenes de su entorno. La consulta comprendía 3 grupos de edad, de 6 a 9, de 10 a 12 y de 13 a 15. Es interesante ver que el porcentaje más alto de participación se dio en el segundo grupo, es decir, de 10 a 12, y que a partir del punto más alto, que es a los 10 años, va disminuyendo drásticamente. Esto confirma los estudios que señalan que el nivel más alto de interés por la política se da en niñas y niños en edad escolar, y después decrece significativamente. Los resultados arrojados por la consulta son interesantes e inquietantes, pues niñas y niños manifestaron bajos niveles de confianza en los vecinos. De igual manera se ve que conforme van avanzando en edad, se va teniendo menor confianza en las autoridades, en concreto en la policía y el ejército. Preocupa también que el 22% de niños y jóvenes que manifestaron que en su entorno próximo no se sienten seguros para reunirse con sus amigos y salir a jugar. El 40% señala que en los lugares en donde viven ha habido robos y el 20% disparos frecuentes, así como el 13% de niños varones que dijeron haber sido invitados a formar parte de grupos delictivos. Otro motivo de reflexión es el alto nivel, más de 10%, de niños entre 6 y 9 años que dicen que en su casa han tocado su cuerpo y les han pedido que no lo cuenten. Por otra parte, en lo que se refiere a los jóvenes que han alcanzado ya la edad para votar, se vio el surgimiento de nuevas formas de participación. Mónica, pues unos datos reveladores al mismo tiempo que inquietantes. ¿Qué nos señalan estas cifras? Pues, mira, es muy interesante como todos sabemos, tipo de ejercicios se han hecho de diversas maneras desde 1997, precisamente coincidiendo con los años electorales, pues con la finalidad, en primer lugar, pues de formar ciudadanía, pero también de permitir a niñas y niños participar. Y esto, evidentemente, deriva del reconocimiento de los derechos del niño en la Convención sobre los Derechos del Niño, y pues es una forma que tiene el Estado también de conocer la situación de la infancia. A mí me gustaría aquí abordar, digamos, 3 ejes que me parecen motivo de preocupación. Tenemos a disposición en la página del IFE los resultados de esta consulta. En primer lugar, las percepciones sobre inseguridad que manifestaron niñas y niños respecto del entorno en el que viven, esta imposibilidad para salir a relacionarse con otros amigos, ¿no? A jugar. Pues el juego, que es algo tan natural y tan importante en la formación de la infancia, se está viendo afectado, y eso puede tener derivaciones en la formación de ciudadanía. Por supuesto que sí. En primer lugar, porque a mí me parece que el tema de la seguridad es una condición de posibilidad para la democracia.
y en este sentido es muy preocupante que no se pueda desarrollar o que se perciba el espacio público, el entorno próximo de niñas y niños como un lugar peligroso. Pero además hay algo muy importante aquí también. Los espacios públicos que permiten a niños de distintos lugares reunirse, especialmente los que están en edad escolar, precisamente son lugares para facilitar lo que pues los psicólogos del desarrollo llaman el juego de reglas. Es decir, este juego en donde se ponen de acuerdo sobre a qué van a jugar, cuáles van a ser los límites, por ejemplo, espaciales, qué reglas se valen y no se valen. Y durante esta etapa, todos nos podemos acordar, el juego consiste más en ponerse de acuerdo sobre las reglas que el espacio que se dedica ya propiamente al desarrollo del juego. Y esto es importantísimo para lo que se conoce como el desarrollo moral y para el juego democrático. Si nosotros nos damos cuenta, las negociaciones, el diálogo, son precisamente esto, el acuerdo sobre las reglas, porque se privilegia sobre todo el poder participar. Claro, y entonces esta etapa de aprendizaje la tenemos afectada. Veía otros de los datos que tú rescataste para este comentario que tienen que ver con la afectación, digamos, a la integridad de los niños. El 10% de ellos reportan haber sido tocados en sus hogares y además con la instrucción de no decirlo. Así es, y esto es un dato que no viene, en el informe final que hace el IFE, no viene, digamos, desarrollado, viene como un motivo de preocupación, pero realmente es un índice muy alto, ¿no? Puede deberse a varias cosas. Efectivamente, sabemos que el tema del maltrato y sobre todo del abuso sexual se da en el entorno de los hogares y que es una cifra mucho más alta de la que generalmente se tiene noticia. Pero habría que hacer un estudio mucho más cuidadoso y me parece que esto es uno de los resultados que exigen una atención inmediata por parte de todas las autoridades. Es decir, nos están marcando las niñas y los niños una agenda que es imprescindible atender en el corto plazo. Y además rompe la idea de que la familia es per se un espacio de seguridad para los niños. Al menos en 1 de cada 10 casos no parece ser así. Por supuesto, y precisamente esta es la idea que refuerza que niñas y niños son titulares de derechos independientemente de sus familias, pero muchas veces la resistencia a aceptar la titularidad de derechos en niñas y niños deriva precisamente de esta especie de amenaza hacia la familia que se esgrime y que no tiene ninguna razón de ser porque efectivamente muchas veces ellos son violentados en su entorno familiar. Pero a mí me parece también, me resulta alarmante, otra de las líneas que habría que analizar son los bajos niveles de confianza en los vecinos, porque esto nos está hablando de una descomposición social que muchas veces, yo podría interpretar que los niños en aras de la seguridad se les enseña a lo mejor a no hablar con desconocidos o a no relacionarse, pues a desconfiar, pero esto me parece que va rompiendo el tejido social y que también es una condición que amenaza nuestra democracia. ¿Cómo podemos nosotros aspirar a consolidar una sociedad democrática si no tenemos confianza en el que vive junto a nosotros? Y además, otro de los datos del informe es cómo cuando los niños van avanzando hacia la adolescencia, su interés por lo público decae y también la confianza en las autoridades. Así es, conforme van teniendo más contacto con las autoridades, se decae la confianza, sobre todo en la policía y el ejército, porque los jóvenes lo perciben como algo cercano. Y en este sentido, también ha sido muy estudiado, México no es el único país en el que se produce este fenómeno, que los niños presentan un alto nivel de politización durante la etapa escolar, es decir, de los 6 a los 10, 12 años, y posteriormente decrece este interés por la política. Se sabe que votan por primera vez, estrenan la credencial y después ya no regresan a votar. Entonces tenemos poca participación en, digamos, quienes votan no por primera vez, sino por segunda. Y aquí esto también nos marca una agenda porque entonces tenemos nosotros que atender a esta parte de la población para que el interés por la participación política no decaiga y podamos nosotros tener pues una sociedad en donde participemos todos de manera mucho más activa. Se suele decir casi como un lugar común que en los niños está el futuro, pero
en buena medida está el presente, y los datos que nos arroja esta consulta del IFE pues deberían de encender distintas alarmas. Por supuesto, esto es, mira, un lugar común que quienes nos dedicamos a los temas de infancia rechazamos, porque significa cargarles el costo de una sociedad en descomposición a pues personas que están en desarrollo, a las niñas y los niños. Los niños son el presente porque precisamente esto supone reconocerlos como titulares de derechos hoy, tienen derechos que tienen que ser garantizados el día de hoy, y desde mi perspectiva esto exige que se dé una respuesta muy clara y muy contundente a esta consulta. Ya se está difundiendo que se les van a entregar a las próximas autoridades electas, pero esto no es suficiente. Las niñas y los niños tienen que sentir que se le dio una respuesta a lo que ellos manifestaron en un ejercicio de participación, y no simplemente ser un ejercicio mediante el cual la autoridad se allega de ciertos datos y después no sabe qué pasa, porque les estamos transmitiendo un mensaje fatal a los niños, y que es que la participación no tiene ningún efecto. Pero además, por supuesto que puede y debe estar en la agenda del próximo gobierno, pero por la importancia y a la vez por la gravedad de los datos, lo que uno esperaría es tener algo más que una política de gobierno, y que esto se pueda inscribir en la base de una genuina política de Estado. Por supuesto, y esto tendría que asumirlo los tres poderes, ¿no? Todos los niveles de gobierno, porque además pues hay posibilidades de desagregar los datos mediante entidades, hacer mayores estudios sobre los problemas que efectivamente están afectando de acuerdo con municipios, ¿sí? con los estados, y dar atención a estos problemas, pero sin dejar de lado esta respuesta de la autoridad, ¿sí? Como política de Estado, en que la participación tiene un efecto, que lo que yo voy y hago en algo que deposito en una urna tiene un resultado palpable, porque finalmente es así como construimos nosotros el imaginario de la democracia, es decir, nosotros vamos a votar porque el voto vale. Por supuesto, y es una condición para que la cosa pública siga interesando a quienes serán nuevos ciudadanos, y podamos evitar este declive de interés que se presenta conforme avanza la edad. Así es. Y también lo que vemos, y también debería ser objeto de estudio, es que los jóvenes están reclamando nuevas formas de participación política, que ya esta idea entendida de la participación de voy a votar el día de las elecciones y me olvido, ya no responde a las expectativas, que también los funcionarios públicos y los partidos políticos están teniendo bajos niveles de credibilidad, de tal manera que debemos consolidar una participación mucho más amplia. Mónica, pues te agradezco mucho el comentario y la reflexión, que además creo es muy pertinente para la discusión que tendremos a continuación sobre los claroscuros de la democracia mexicana con Rolando Cordera y José Woldenberg. Continuamos.